Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural, aquí en N Televisión, como cada sábado, 11 de la mañana, para conversar con ustedes sobre algunos temas de actualidad. Esta semana hubo dos temas interesantes. Uno fue que el Senado por fin aprobó la ley de extinción de dominio y la marcha de los médicos, que fue muy mal manejada en términos de lo que fue la comunicación. O sea, no hablamos de la comunicación desde el punto de vista social, sino la comunicación interna, la comunicación interpersonal entre los actores del gobierno y los actores del colegio médico. Pero bien, antes ya de comenzar el programa de manera ya formal, miren, esta semana, precisamente el jueves, sí, el gobierno entregó, el presidente Luis Abinader, entregó el Premio Nacional de Periodismo. Este premio, correspondiente a la versión del 2022, recayó sobre la figura de Bonaparte Gorró Piñeiro, a quien nosotros cariñosamente conocemos como Cabito. Cabito, y a pesar de ser un hombre de casi 7 pies, o debe tener unos 7 pies de tamaño, pero cariñosamente en el ejercicio de este oficio, le decimos Cabito. Este señor, este periodista, con unos 86 años de edad, dedicó más de 60 a este oficio, o ha dedicado más de 60, porque todavía él sigue ejerciendo como columnista en el periódico Hoy. Pero, ¿qué es lo que queremos destacar? No es que Cabito merecía este premio, debió merecerlo hace mucho, por los aportes que ha hecho, decimos, a esta sociedad. Primero, fue uno de los periodistas en la época, uno de los periodistas que dirigía lo que era el equipo de unidad móvil de entonces, esa combativa emisora radio comercial. Cabito era de los periodistas que en ese momento había que tener pantalones para entrar en la calle. Y Cabito siempre tuvo el valor de decir las cosas que había que decir en ese momento. Nos estamos refiriendo a aquellos 12 años de gobierno del doctor Balaguer, en el que cayeron varios comunicadores sociales, varios periodistas, solamente por la forma de pensar. A Cabito lo conocí en el periódico El Nacional, y a él le debo en parte mucho de lo que he aprendido en este oficio. A su lado, puedo decirlo, sin ningún temor, que al lado de Cabito y al lado de don Radamés Gómez Pepín, me formé como periodista. Y trabajé más tiempo con Cabito que don Radamés, porque cuando llegué al periódico El Nacional, recuerdo que don Radamés me dijo, no tengo una vacante en la redacción, pero sí te voy a mandar a trabajar con Cabito, que dirigía el suplemento cultural Semana. Ahí comencé a trabajar con él. Y recuerdo que cada día en la mañana, al equipo que trabajamos con él, Cabito nos daba 2 consejos, uno para el ejercicio de la profesión y otro consejo para la vida personal. O sea, llegó un momento en que se convirtió en más que mi jefe, en mi consejero, en si fuera mi protector. Y eso se lo agradezco. Y nunca se lo he dicho de manera personal. Nunca. Y ahora se lo estoy diciendo públicamente. Siempre fue un periodista solidario. Siempre estaba de la forma que fuera para ayudar, para colaborar con la labor de otros periodistas, periodistas nuevos. Siempre tenía interés, creo. Y así fue porque él fue profesor en el Instituto
Dominicano de Periodismo, en el IDP, en el que luego del que luego también yo fui profesor, pero Cavito fue un profesor honorífico en el IDP. Y eso había que tener vocación para enseñar. Estuvo siempre al lado de los mejores intereses de la gente. Estuvo siempre al lado de las necesidades. Era, como dice el logo del periódico El Nacional, quería ser la voz de todos aquellos que no tenían voz. Ese es el Bonaparte Gorró Piñeiro que yo conocí y al que, repito, le agradezco infinitamente los conocimientos que tengo como periodista de ejercicio en estos 26 años que tengo de labor periodística. Después salí del magisterio para involucrarme con los medios de comunicación. De modo que es un premio más que merecido y que nosotros desde aquí, desde este programa Coloquio Cultural, nos alegramos infinitamente de que haya sido Bonaparte Gorró Piñeiro el Premio Nacional de Periodismo 2022. Otro tema que tenemos en agenda para tratar con ustedes y del que esta semana se habló mucho fue la ley de extinción de dominio. Esta ley, el Senado lo aprobó finalmente ayer, el jueves. Procura, señores, que aquellos funcionarios o allegados a funcionarios o cualquier ciudadano que se robe algún bien público o que lo usufrute al margen de la ley, entonces vaya preso. Pero el que tome dinero, el que se robe dinero del erario, tiene que devolverlo. O sea, esta ley establece los mecanismos para devolverlo. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente aquí en el país? Lo que pasa tradicionalmente es que un funcionario se roba 500 millones de pesos y ¿qué hace? Bueno, cogeré 2 años de cárcel, pero él se queda con ese dinero o se quedaba con ese dinero. Entonces, con esta ley no. Con esta ley no. Eso estamos hablando de los funcionarios, pero también con el narcotráfico. Aquí hay narcotraficantes que negociaban con la fiscalía delaciones a cambio de que le dejaran la mitad de la fortuna que habían acumulado con ese ilícito. Perdón, miren, igual estaba pasando con otros estados. Ejemplo, dinero que había en otro estado, había en otras ciudades, producto también de bienes ilícitos o de labor ilícita, el Estado Dominicano no tenía un mecanismo legal para recuperarlo. Pero ahora no. Ahora si usted es un narco y lo atrapan aquí, usted es dominicano y usted tiene 100 millones de dólares en Estados Unidos, las autoridades dominicanas pueden requerir la devolución de ese dinero. Igualmente, en los estados extranjeros pueden requerir la devolución de dinero que hay aquí y que luego se determine es un dinero mal habido o producto de alguna actividad ilícita. Esas son de las modalidades de lo que establece esta ley. Otra cosa, y de lo aquí se estaba abusando, es que el Ministerio Público incautaba bienes y esos bienes eran repartidos para su uso como si fueran de propiedad del Ministerio Público. O sea, por eso aquí podíamos ver decenas de vehículos que le incautaban a narcotraficantes o a cualquier persona bajo investigación, y luego esos vehículos se le asignaban a funcionarios sin que
un juez ni siquiera determinara si había elementos suficientes para el sometimiento a la justicia de esa persona. Y en otro caso, sin que existiera una sentencia que determinara la culpabilidad de ese acusado. Ahora, el que haga eso puede correr el riesgo de ser condenado hasta a 5 años de cárcel. Eso dice esta ley. Son de las cosas interesantes. Ahora, ¿qué es lo malo de la ley? Señores, lo malo de esta ley es que tuvo Estados Unidos que ponerse al frente y exigirle a los legisladores y exigirle al presidente Abinader y el presidente hacer un compromiso público de que iba a ser aprobada. Y el presidente del Senado también hacer un compromiso público de que esa ley iba a ser aprobada. De que esa ley iba a ser aprobada. Bajo la presión del gobierno estadounidense. Una ley que tenía una década dando vuelta en las gavetas de los legisladores. Debió haberse aprobado sin necesidad de la presión de un Estado extranjero. Pero así son las cosas en estos países que en una ocasión lo definió el presidente Fernández, que nosotros éramos el patio trasero de Estados Unidos. Y peor todavía, hay una presión del presidente Balaguer, que en un momento de crisis en el país, dijo que si el presidente Nixon de Estados Unidos le pedía renunciar, a él renunciaba. O sea, que su permanencia en el poder, en el gobierno, estaba sujeto a los designios del presidente de Estados Unidos. O sea, eso es lo que se llama una revelación mayúscula del estado de dependencia de República Dominicana frente a Estados Unidos. Y ahí ya no debemos caer, estamos en otro mundo, estamos en otro tiempo. No debemos caer ahí. Que la presión internacional no sea la que decida qué rumbo lleve la política gubernamental, qué rumbo lleve la agenda del Congreso, que no esté determinada por esas presiones. Pero bien, esa es una realidad en la que tenemos que vivir y que ojalá ahora haya un marco de aplicación de manera correcta, haya un marco de aplicación de manera justa y que esa ley no se engavete y pase desapercibida ante los casos en que podamos ver, ante los casos que estamos viendo aquí en República Dominicana. Amigos televidentes, vamos a una pausa, señor director, y en breve estamos de nuevo aquí en EN Televisión y Coloquio Cultural.